Hola, hola, mis amigos del crochet, amantes del tejido y la creatividad. Tengan un cálido saludo desde Colombia. Bienvenidos a mi canal donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Angélica y estoy emocionadísima de estar aquí compartiendo con ustedes mi pasión por tejer estos adorables compañeros de lana. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad tejedora. El día de hoy en Colombia amanecimos con un poco de lluvia y tenemos un clima muy hermoso, tropical, espectacular para iniciar este tutorial que les traigo, este hermoso sonajero de zorro. Estamos ampliando esta gran familia de personajes, de animalitos súper tiernos en colores extraordinarios. Tenemos este, ya tenemos el conejito y tenemos la jirafa. Si quieren realizarlo, en la descripción dejo el enlace directo para realizarlos. Para realizar este proyecto vamos a tejer el punto bajo en X, vamos a realizar vueltas en espiral. Para la unión del arito vamos a tejer en filas, vamos a realizar nudo deslizado, cadena y vamos a tejer en filas. Vamos a hacer cambio de color en una pieza, es súper sencillo. Vamos a trabajar en las expresiones y vamos a realizar las orejitas y la manera correcta para ubicarlas. Suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, comenten, compartan y no olviden activar la campanita de notificación. Entonces, no siendo más, vamos a darle paso a este tutorial. Bueno amigos, entonces el material que voy a utilizar para este lindo proyecto es hilo en algodón antialérgico. Recuerden, de la marca de su preferencia o del que encuentren según el lugar en donde estén. Por lo menos yo uso de la Copito, que es de 6 hebras. Esa mide aproximadamente 2.5 milímetros o 3 milímetros. Lo pueden tejer con una aguja de 2.5 a 3. Igualmente vamos a necesitar blanco, puede ser de la misma marca o una marca similar. El todo es que el grosor sea del mismo. También vamos a utilizar aguja de 2.5, como les estaba diciendo. El relleno siliconado. Vamos a utilizar la sonaja, el arito. Este arito mide aproximadamente 5 milímetros, pero pueden llegar a utilizar hasta 7 milímetros, les queda muy bien. Ojitos de seguridad. Estos ojitos miden aproximadamente 9 milímetros con el topecito. Y vamos a utilizar separador de vueltas. Yo uso este hilo, preferiblemente más delgado, para que no nos vayan a quedar los agujeros muy grandes y no se vaya a ver feo. En la descripción dejo la lista completa de los materiales. Bueno, entonces vamos a iniciar este proyecto con la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Ahí ya tengo mi anillo y vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrarlo y ya tenemos la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a realizar un aumento en cada punto. Entonces ya aquí iniciamos el primer aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5, y 6 aumentos. Terminamos con un total de 12 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a realizar lo siguiente. Me voy a devolver aquí para poner el separador. Entonces vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto. Listo. Y entonces aquí vamos a realizar un punto bajo, seguido un aumento.
luego un punto bajo y un aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Entonces pongo el separador y vamos a realizar la secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Esta secuencia, nuevamente un punto bajo, en el siguiente punto un aumento y terminamos con un punto bajo. Entonces vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Punto bajo, un aumento y un punto bajo. Bueno, entonces ya terminadas los 20, deben haber 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 5. Vamos a pasar el separador hacia atrás y vamos a realizar en la vuelta número 5 la siguiente secuencia. Un punto bajo, en el siguiente punto, punto bajo, van 2, en el siguiente punto, punto bajo, van 3, seguido de un aumento. Vamos a repetir un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. 3 puntos bajos y aumento. Vamos a continuar con esta secuencia por toda la vuelta y aumento. Esta vuelta la terminamos con un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar la siguiente secuencia. Un punto bajo, en el siguiente van 2, en el siguiente un aumento. Terminamos con un punto bajo y nuevamente un punto bajo. Vamos a hacer otra vez esta secuencia. Hacemos 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. 1, 2, aumento y 1, 2. Ahora, para continuar con la vuelta 7 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente punto 2 puntos bajos, en el tercer punto 3 puntos bajos, en el siguiente 4 y en el siguiente 5, seguido de un aumento. Vamos a continuar esta secuencia. 1, 2, 3, 4, 5 y y aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos tener un total de 42 puntos bajos. Muy bien, ahora de terminar los 42 puntos bajos, para la vuelta número 8 vamos a realizar la siguiente secuencia. Tenemos 1, 2 puntos bajos, 3 puntos y aumento. Nuevamente 1, 2, 3. Esta secuencia la vamos a repetir. 1, 2, 3, aumento y terminamos con 1, 2, 3. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta. Terminaremos con un total de 48 puntos bajos. 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3. Muy bien, ahora vamos a continuar con la vuelta número 9. Vamos a realizar un punto en cada punto.
Vamos a hacer entonces 48 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 10. Vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aumento. Vamos a continuar esta secuencia 11 puntos aumento por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 52 puntos bajos. Ya terminamos entonces con la vuelta 10. Ahora para continuar con la vuelta 11, 12 y 13, esas tres vueltas vamos a realizar punto sobre punto. Bueno, entonces ya terminadas las tres vueltas, aquí lo que vamos a hacer es un cambio de color. Entonces vamos a pasar a color blanco y tomamos la hebra por estas dos y vamos a pasar al siguiente punto agarrando la hebra corta. Listo. Entonces ahora lo que vamos a realizar es dos vueltas más de 52 puntos bajos. Entonces vamos a realizar hasta la vuelta 15. Muy bien, entonces ya realizamos las dos vueltas de 52 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 16, en la cual vamos a realizar lo siguiente. Pasamos el marcador para el frente y vamos a continuar. 1, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos, seguido de una disminución. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos y disminución. Vamos a realizar esto por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 48 puntos bajos. Después de terminada esta vuelta, vamos a continuar con la vuelta 17. Vamos a realizar la siguiente secuencia. Un punto bajo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3, seguido de, iba a ser aumento, no, seguido de disminución. Vamos a terminar con 1, 2 y 3 puntos bajos. Nuevamente 1, 2, 3, disminución y terminamos con 3. Para realizar la vuelta número 18 vamos a realizar 5 puntos bajos seguido de una disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Bueno, antes de continuar con la siguiente vuelta vamos a ubicar los ojitos de seguridad. Entonces vamos a dejar la finalización de la vuelta hacia atrás, nos venimos aquí al frente y justo donde está la unión de los colores vamos a marcar los ojitos. Entonces miramos que quede hacia el frente y contamos de la mitad hacia acá, contamos 5 puntos. Yo ya estuve marcando dónde, entonces voy a poner con la aguja enhebrada, vamos a agarrar este puntico y el siguiente donde vamos a poner el otro ojito. Contamos de aquí hacia allá, contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces pasamos la
aguja así, la llevamos hacia atrás y vamos a recoger un poquito, solo un poco, esto para darle algo de expresión y de profundidad a los ojitos. Esta parte es opcional, no vamos a apretar mucho, solamente un poquito para marcarle los ojitos, para que al echarle lleno quede algo hundidito. Listo. De esta manera, ahorita sí ya pongo los ojitos y le voy a poner el topecito, número 1 y el otro. Listo. Y vamos a continuar entonces con la vuelta número 19. Vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a pasar el separador hacia atrás y vamos a realizar 1, en el siguiente punto 2 y disminución. Nuevamente 1 y 2. Esta secuencia. Otra vez 1, 2, disminución y 2. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta y debemos finalizarla con un total de 30 puntos bajos. Listo, entonces ya para continuar con la vuelta número 20 vamos a realizar lo siguiente: un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y seguido de una disminución. Vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta. 3 y disminución. Vamos a terminarla con un total de 24 puntos bajos. Listo, entonces así debe ir quedando nuestro sonajero. Entonces estas hebras no las vamos a cortar porque eso nos ayuda a darle relleno. Lo que vamos a hacer es rellenar esta parte. Vamos a introducir una pequeña cantidad, más o menos, que nos quede 1 centímetro por todo el contorno. Vamos a meter un poquito más. Así vamos a hacer como un pequeño nido. Y vamos a meterle el sonajero. Vamos a echarle más relleno en la parte de arriba y vamos a cerrar. Vamos a continuar cerrando. Entonces hemos quedado en la vuelta 20. Ahora para la vuelta 21 vamos a realizar lo siguiente: vamos a hacer un punto bajo, disminución y terminamos con un punto bajo. Nuevamente punto bajo, disminución y punto bajo. Procuramos que no vaya a agarrar relleno para que no nos quede por fuera. Esta secuencia la vamos a realizar por toda la vuelta y la vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Y vamos a continuar con la vuelta número 22. Vamos a realizar un punto bajo, disminución y vamos a hacer esta secuencia por toda la vuelta y así terminamos con un total de 12 puntos bajos. Punto bajo, disminución, punto bajo, disminución. Listo, ya terminada la vuelta. En esta parte, de ser necesario, ya podemos sacar el marcador. Sacamos por arriba y le metemos más relleno de ser necesario para que quede firme. Y ahora lo que queda es cerrarlo. Entonces en esta parte pueden realizar 6 disminuciones o yo prefiero realizar lo siguiente: corto hebra, voy a enhebrar la aguja y voy a hacer una reducción de cada punto. Voy a tomar la hebra que queda en la parte de al frente
la voy a pasar así de afuera hacia adentro. Voy a pasarla por todas las hebras. Listo, ya la agarramos por todas las hebras, ahora vamos a tirar para que el anillo quede cerrado. Y de esta manera finalizamos entonces la cabecita del zorrito y solamente queda esconder esta hebra. Listo. Entonces, como ven, hemos realizado la cabeza a la inversa. Esta parte va sobre el arito de madera, la vamos a agarrar así, y la parte naranja hacia arriba. Acá ya podemos cortar. Y vamos a realizar de una vez lo que es las expresiones. Bueno, entonces para las cejitas yo voy a agarrar de este tono de marrón. Como es bastante grueso, lo vamos a abrir. Como les dije al comienzo, esta lana tiene 6 hebras. Entonces voy a enhebrar mi aguja y voy a hacer lo siguiente. Puedo pasar de abajo hacia arriba o del lado, como prefiera. Yo lo hago de abajo para que no me quede muy marcado. Entonces, sobre el ojito vamos a contar 3 vueltas hacia arriba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está bien. 1, 2, 3 en diagonal hacia abajo. Entonces quedarían 2 vueltas hacia abajo, así en diagonal, tomando 3 puntos. Vamos a pasarla hacia el otro ojito de la misma manera. 1, 2, 3 hacia arriba. Y 1, 2, 3 en diagonal, tomando 2 vueltas hacia abajo. Y la llevamos hacia la parte de abajo de la cabeza. Y así va quedando. Bueno, entonces con el mismo color vamos a introducir la aguja por el anillo mágico de abajo y vamos a llegar hasta la unión de los dos colores. Vamos a marcar la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le vamos a marcar 1, 2, 3, 4 y acá sería la mitad hacia abajo. Vamos a llevarla hasta 2 vuelticas antes del anillo mágico. Vamos a tirar y vamos a pasarla una y nuevamente aquí apretamos un poquito y 2. Aquí sacamos la aguja por donde iniciamos y vamos a agarrar 2 puntos a cada lado, 2 y 2, y esta la vamos a pasar cuantas veces queramos. Voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces y la llevo hasta abajo y acá voy a anudar para que no se vaya a soltar. Vamos a cortar el exceso y el resto lo vamos a esconder. Listo, y así ha quedado la cabecita. Ahora solamente nos queda el brillito del ojo. Entonces vamos a cortar blanco. Y vamos a pasar de abajo hacia mitad del ojo, parte inferior, a mitad del ojo, parte superior. Hacia el otro lado lo llevamos centro del ojo, parte superior, y lo llevamos al centro del ojo. Esta parte deben procurar pegante, echarle pegante, ya sea con pegante universal o con silicona líquida, un pegante que sea extra fuerte para que este brillito les quede bien pegado y no les vaya a soltar. Y lo llevamos a la parte inferior del ojo. Y aseguramos, cortamos el exceso y vamos a anudar. Realizar un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 2, en la cual vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Seguido un punto bajo y aumento. Una vez más un punto bajo y aumento. Esta vuelta tenemos 9 puntos bajos. Ahora para la tercera vuelta vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a poner el separador y vamos a realizar uno, 2 puntos bajos y aumento.
nuevamente 1, 2 puntos bajos y aumento. Y por último, nuevamente esta secuencia, 2 puntos bajos y el aumento. En esta vuelta deben tener un total de 12 puntos bajos. La cuarta vamos a realizar un punto en cada punto, o sea que vamos a hacer 12 puntos bajos. Muy bien, entonces ya terminada esta vuelta vamos a realizar el cambio de color. Vamos a cambiar entonces por el color naranja. Vamos a hacerle un nudo deslizado y lo voy a ubicar en esta parte. Voy a introducir la aguja en el último punto agarrando las dos hebras y vamos a pasar el nuevo color de esta manera y vamos a iniciar la siguiente secuencia. Vamos a hacer 1, 2, vamos a ir agarrando esta hebra también, 3 y aumento. En esta parte ya podemos tirar de este e incluso ya lo podemos cortar, que nos podemos confundir. Igual también podemos quitar el separador, igual por el cambio de color, pues ahí sabemos dónde iniciamos. Y vamos a continuar realizando esta secuencia 2 veces más para un total de 15 puntos bajos. 15 puntos bajos que hicimos. Entonces, si gustan, acá pueden poner el separador nuevamente o simplemente se van guiando donde realizamos el cambio de color. Igual ahí se ve perfectamente. Pero para seguir tejiendo de aquí a las vueltas que faltan, es mejor que usen el separador de vuelta. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a realizar 15 puntos en esta vuelta. 2, 3, 4, 5, listo. Ahora para continuar con la siguiente vuelta, vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, aumento, nuevamente 1, 2, 3, 4, aumento y terminamos la última secuencia de esta vuelta. 1, 2, 3, 4 y aumento. Entonces esta vuelta deben tener un total de 18 puntos bajos. Para continuar con la siguiente vuelta vamos a realizar 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, entonces así ha quedado la orejita. Vamos a dejarle hebra para coser a la cabeza, una hebra larga, y vamos a cerrar esta vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es, con la ayuda de la aguja, vamos a pasar sobre el último punto hacia adentro y lo pasamos por encima y vamos a introducir la aguja por el último punto hacia abajo, agarrando las dos hebras, la de arriba y la de abajo, y así. Y entonces ya de esta manera nos ha quedado la orejita cerrada. Vamos a realizar 2 iguales. Yo aquí ya las tengo listas. Entonces ahora solamente entonces vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a realizar 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En la cadena seguida al gancho vamos a realizar un punto bajo y nos vamos a devolver con punto bajo. Vamos a realizar en total 23 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya realizados los 23 puntos, para realizar la siguiente fila vamos a subir con una cadena. Siempre que vamos a pasar a la siguiente fila debemos realizar cadena de inicio. Entonces vamos a realizar esta vuelta, vamos a realizar desde la vuelta 2, vamos a hacer 8 puntos, perdón, 9 vueltas más. Debemos tener un total de 10 vueltas, de 10 filas. Entonces vamos a continuar hasta llegar a la fila número 10. Listo, entonces ya teniendo la franja lista, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a cortar una hebra larga, vamos a situar de esa manera y la vamos a pasar por todo el borde. Y aquí vamos aprovechando para esconder esta hebra que nos está sobrando. Entonces vamos a pasar desde el primer punto. Vamos a pasar al siguiente punto y esto lo vamos a realizar por todos los puntos. A ver, que se vea de esta manera y pasamos al siguiente. Le vamos pasando así, como cruzado de uno al otro, que va a ir agarrando lado y lado. Vamos a ir agarrando cadena y de vuelta agarramos el punto. Vamos escondiendo esa hebra que nos sobra y nos vamos asegurando que va quedando bien cerradito. Vamos haciendo este procedimiento por todos los puntos. Muy bien, chicas, entonces ya tenemos listas todas las partes, están tejidas, ya hicimos las facciones del rostro. Ahora, como les estaba diciendo hace un momento, debemos asegurarnos de que todas las partes queden muy bien aseguradas o estén pegadas. En su caso, aquí los ojitos, yo utilizo este pegante, este lo compré en Amazon y es un pegante súper bueno para todo tipo de artesanías. Entonces acá lo que voy a hacer es, le aplico un poquito acá bien sobre el borde del ojo y vamos a pasarlo para allá para que de esta manera nos quede súper seguro y que no se vaya a soltar con el tiempo. Mira, así como hicimos acá, queda súper pegado. Las vamos a asegurar primero con alfileres, las vamos a poner en la distancia que les voy a indicar. Las vamos a asegurar primero con alfiler. Antes de pegar, yo ya pegué esta y con esta me voy a guiar para la otra, y así para asegurarnos de que las orejitas queden bien pegadas y se vean de manera uniforme. Entonces vamos a guiarnos con las cejitas, con la punta de la ceja. Vamos a contar 10 puntos bajos. De acá debemos llevar 2 vueltas y del anillo mágico otras 2, para que quede de manera simétrica, y lo mismo lo vamos a hacer con la otra, a distancia de 10 puntos bajos, del cambio de color hacia arriba 2 vueltas y del aro hacia la orejita 2 vueltas, del anillo mágico hacia la orejita 2 vueltas más, y de esta manera. Y entonces para pegarlas o para coserlas voy a hacer lo siguiente: enhebro mi aguja y vamos a pasar la orejita hacia el frente. Puedo quitar este alfiler y vamos a pasar el primer punto a la cabeza, lo vamos a unir a la cabeza y vamos a ir tomando punto por punto. Lo doblamos de esta manera para que nos sea más fácil de agarrar.
y vamos pasando, pegando primero el borde de atrás que queda hacia atrás. Vamos pasándola por el mismo orificio por donde sale la hebra. Lazamos el punto y lo pasamos por el mismo por donde sale. Por donde sale debe entrar la aguja. Entonces vamos a continuar este lado así. Listo. Y para pegar la parte de al frente, lo que voy a hacer es doblarla hacia atrás y continúo. Mire que de la misma manera podemos ir agarrando la hebra de la orejita y vamos pasando por la misma parte por donde pasamos las de atrás. Por donde agarramos las de atrás, agarramos las del frente. Mira, de esta manera. Y así no va a haber pierde. Todo nos va a quedar bien parejito. Y lo mejor es que la puntada no se va a ver y se va a ver. Va a quedar muy lindo. Así nuestros amigurumis, recuerden utilizar siempre alfileres para que los amigurumis queden bien estéticos y se vea bien definido. Recuerden utilizar alfileres para que sus amigurumis queden bien definidos y aparte que tengan simetría. Listo. Y ahora me falta es esconder esta parte y la paso atrás. Y así. Entonces con esta misma hebra la vamos a pasar por alrededor de la cabecita. Los que quieran usar pegante lo pueden usar, pero yo recomiendo que siempre lo cosan. Vamos a echarle un poco de pegante, pero igual me voy a asegurar de que no se vaya a soltar, entonces le voy a pasar costura. Vamos a ubicar bien en la mitad. Y vamos a ir cosiendo a medida de que vamos girando. Listo, chicas, y entonces este es el tutorial de este hermoso zorrito. Como pueden ver, es muy fácil. Este es un patrón mío, pero con inspiración de internet, unos sonajeros muy tiernos, muy lindos, y los quise recrear. Tomé mis apuntes y he querido compartir con ustedes estos tutoriales. Así vamos ampliando esta familia de amiguitos sonajeros, al igual de estos muñequitos de apego que a mí me encantan y que son una manera muy buena para generar ingresos. Pueden realizar kits con los diferentes trabajos que les voy mostrando. Toda la semana estoy subiendo contenido, entonces espero sus comentarios. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, comenten, compartan. También les comparto mis redes sociales, Instagram. Me gustaría ver sus trabajos finalizados. Y pues también quería darle la recomendación del tipo de lana que van a usar. Recuerden que estamos trabajando muñecos para bebés, para niños. Esto requiere más cuidado y también una buena selección de materiales, como por lo menos si van a utilizar lana, el tipo de lana y lo que sea el algodón antialérgico, igualmente el relleno. También tratar de que, digamos, si vamos a utilizar hilo de bordar, que quede bien pegado, que no se vaya a soltar con el tiempo, igual así como le mostré con los ojitos. Cuando vayan a pegar sus partes, siempre asegúrense de medir bien, de utilizar alfileres para que las expresiones o la figura que estén realizando quede de manera simétrica. Entonces, mis amigos, pues no es más. Recuerden que las herramientas adecuadas facilitan tu aprendizaje y te preparan para el éxito. Y eso es todo por hoy. Los espero en un próximo video y chao.